La lengua que hablamos nos define, nos diferencia, nos sitúa en el interior de un entramado de valores sociales. Es posible tratar de disimular el estatus a través de ciertos objetos como la ropa u otros objetos que dan mayor o menor prestigio, pero aquello que es muy difícil de transformar, de cambiar, incluso de modificar levemente es la lengua, los sonidos que empleamos, las palabras que escogemos cuando hablamos. De eso vamos a hablar hoy aquí en Literatura Alterada, de la forma en la que la lengua nos define. La sociolingüística es la disciplina que justamente estudia la forma en la que la estructura social define, modifica el lenguaje. La sociolingüística es una disciplina relativamente nueva, nace más o menos a mediados del siglo XX y se sitúa en el interior de una disciplina que es la lingüística tradicional, lingüística estructural, que es una lingüística que ve el lenguaje como un objeto abstracto, como un objeto que se puede diseccionar debajo de la lente de un microscopio. Esta tradición cientificista de esta lingüística estructural, sin comillas, de esta lingüística estructural, que retoma esa tradición de la ilustración, esa tradición empírica que concibe el objeto de estudio como un objeto invariable, como un objeto inmodificable. Es una tradición que busca encontrar la inmutabilidad de la variación, es decir, establecer leyes, normas, patrones de comportamiento del objeto de estudio y en este caso del lenguaje. La sociolingüística, en cambio, busca estudiar la variación, la variedad. Vamos a ver cómo. ¿Por qué es interesante esta ciencia? Schotgel dice que es interesante en la medida en que nos permite develar que lo importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Él propone un ejemplo hipotético en el que dos personas completamente desconocidas se encuentran en el tren, son dos ingleses y estos dos desconocidos se ponen a hablar del clima. ¿De qué otra cosa hablan los ingleses cuando no se conocen? O cuando también se conocen, no sé. Y estos dos personajes empiezan a decir que hace mucho calor, que hace mucho frío, que hace mucha niebla y no sé qué más cosas, pero esencialmente lo que están tratando es de averiguar sobre aspectos realmente íntimos del interlocutor. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Su esposa, su esposo son guapos? ¿Son feos? ¿Qué gustos tiene? ¿En qué lugar de la estructura social yo lo sitúo? ¿Es mi superior? ¿Es mi inferior? Y todas estas preguntas, en realidad, las está haciendo y las está respondiendo, pero no de un modo explícito en el discurso, sino de un modo implícito. En este sentido, y llevando esta proposición al extremo, se podría decir que el lenguaje no alude a la realidad y que, como decía Wittgenstein, el lenguaje en realidad sirve para ocultar los propios pensamientos. Esta es una afirmación, desde luego, controversial porque implica que la principal función del lenguaje, que es aquella referencial de representar el mundo real, es una falacia. Occidente, que tiene una fe excesiva en la palabra, en el lenguaje, dice in principium verbum erat, dice la Biblia. Y en principio era la palabra, y la palabra antecede a la creación. Es más, la palabra es capaz de crear ese famoso jardín del Edén, en el que cada objeto tiene un orden, una categoría, un lugar, una función. Ese es el paraíso de la lingüística idealista romántica de finales del siglo XIX. La sociolingüística, en cambio, en cierto sentido diría que esta percepción del lenguaje es insuficiente, incoherente, inane, inocua, porque en realidad ese jardín del Edén lingüístico no existe. Lo que existe no es el orden, sino el caos. Lo que existe no es la inmutabilidad, sino la variación. Lo que existe no es una función determinada para cada nivel y para cada segmento y para cada estructura. Lo que existe en realidad son funciones móviles, objetos cognitivos que están continuamente cambiando de función, continuamente cambiando de lugar. Es algo así como que la serpiente quiere ser manzana y la manzana quiere ser serpiente, y lo logran. En este mundo estamos condenados a vivir, según la sociolingüística, en este mundo sin el Dios y sin la fe de esa gran idea del lenguaje como factotum, como eso que todo lo puede y todo lo hace y todo lo ordena, como una gran ama de casa del universo. Por otra parte, la sociolingüística se opone también a una visión innatista del lenguaje, esa visión de nuestro famosísimo, demasiado famoso Chomsky.
En su gramática generativa transformacional, Chomsky dice que todos los seres humanos, por el solo hecho de serlo, tenemos una capacidad innata, biológica, neurofisiológica de aprender y de ejecutar el lenguaje. Es decir, el lenguaje no es una capacidad, el lenguaje es un destino. Incluso los niños que se crían con especies salvajes, es decir, que no tienen un contacto con el ambiente humano, tienen la capacidad de aprender el lenguaje. Es algo así como que Tarzán al final acaba diciendo, yo Tarzán, tú Jane. Yo Jane, tú Tarzán. Pero el punto es que efectivamente el lenguaje para Chomsky está completamente aislado del ambiente social. Bueno, no es que el lenguaje esté completamente aislado del ambiente social, pero sí la capacidad de producir el lenguaje no tiene que ver con el contexto, tiene que ver exclusivamente con nuestro hardware mental. Esto querría decir que la lengua existe solamente entonces en su dimensión concreta, aquello que Saussure llama la parole y no la langue. Entonces yo no puedo decir voy a ir a aprender español en abstracto, sino solamente español en concreto, porque el español en abstracto en realidad no existe. Es una invención de los gramáticos, es una invención de nosotros los lingüistas aplicados para que todo sea más fácil. Lo que existe, lo que podemos encontrar en el mundo real, lo que podemos estudiar y en cierta medida, lo que podemos aprender son lenguas concretas, subjetivas, variables e imperfectas. Ustedes, por ejemplo, están hablando aquí conmigo que soy una mujer de una cierta edad, que nació en Popayán, que nació en el siglo XX, y no están hablando con alguien que nació en Castilla-La Mancha en el siglo de oro, creo que no existía Castilla-La Mancha en esa época, y durante el gobierno de los Felipes. Es decir, ustedes están ante un hablante concreto y ese hablante concreto es en realidad la única lengua existente. La lengua es un hecho concreto, no es un hecho abstracto y es un objeto social que está continuamente sufriendo las agresiones del medio social y en esa medida está lleno de cicatrices. Estas cicatrices son marcas estilísticas, marcas de registro que tienen dimensiones sociales o diastráticas y dimensiones comunicativas o diafásicas. No es lo mismo que yo le hable a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, o que hable con el presidente de la República, o no es lo mismo que yo esté dando un discurso ante 10.000 personas a que estoy peleando en toda la comodidad de mi casa, no es lo mismo que yo esté hablando por teléfono a que esté hablando personalmente, no es lo mismo que yo esté dando un discurso oral a que esté escribiendo un email. Hay que olvidarse de ese canon estético de la belleza invariable y correcta de la lingüística tradicional. Hay que pensar entonces que debemos aceptar la imperfección de la variedad en el lenguaje. Estudiar la sociolingüística, en otras palabras, es como morder la manzana envenenada del jardín del Edén y caernos de ese paraíso del orden y resignarnos a que el lenguaje solo dice una parte imperfecta de la verdad a través de estructuras no siempre correctas en su variación. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente aquí en Literatura Alterada. Chao.